Muchas gracias, José David, por contextualizar el proyecto de inversión que hemos tomado de base para nuestra clase. Iniciaré hablando del flujo líquido de dinero para el inicio del proyecto de inversión social. Los proyectos de carácter comercial se manejan mediante herramientas de gestión de proyectos que permiten analizar los excedentes y faltantes dentro de la variable tiempo, conocidos como cash flow, mediante los cuales se determinan todos los ingresos y egresos, incluidos los financieros. En los proyectos de inversión social, los aportes se consideran como donaciones y la rentabilidad se considera como el beneficio social que éste va a aportar a la comunidad. En algunos países de Latinoamérica, a pesar de la donación inicial para la ejecución del proyecto, tal como pasó con el caso del Metro de México, en el que los costos del pasaje solo representan el 35% de los costos de operación, el resto debe continuar subsidiado por el Estado. En Colombia, todo proceso de este tipo es financiado, el 70% por la nación y el 30% de la municipalidad beneficiada, pero una vez puesto en marcha debe ser autosustentable, es decir, que el costo del pasaje debe mantener el proyecto y, si es posible, producir réditos para posibles ampliaciones o mejoramientos del sistema. En cuanto a este caso particular, el flujo líquido de dinero para el diseño del proyecto de la línea 3 del Transmetro de Barranquilla, este debe provenir de los municipios que se beneficiarán del proyecto, es decir, Barranquilla y Soledad, y no es redituable. Para conseguir los recursos de la nación se deben contemplar los estudios exigidos por el COMPES. Primero, justificación de la necesidad del proyecto. Segundo, estudio de factibilidad financiera del proyecto. Tercero, perpetualidad de la inversión. Cuarto, estudio autosostenible del proyecto. Quinto, estudio del impacto social del proyecto. Sexto, estudio de los sobrecostos por intereses financieros durante el tiempo de ejecución del proyecto. Séptimo, estudio técnico del proyecto. Octavo, diseño de ingeniería del proyecto. Noveno, tiempo de ejecución del proyecto. Décimo, determinación de la capacidad financiera municipal para el aporte del 30% del valor del proyecto. 11. Aval del Consejo Municipal para el desarrollo del proyecto. 12. Apropiación de los recursos financieros para correspondientes a la municipalidad por parte del Consejo Municipal, avalados por el alcalde. 13. Capacidad financiera adicional por parte de la municipalidad para poder asumir hasta un 23% en ampliaciones o imprevistos durante la ejecución del proyecto. 14. Informe de la capacidad de gestión financiera municipal de conformidad con el plan de desarrollo, el plan regulador, el presupuesto municipal y los planes de ordenamiento territorial. Por último, 15. Diseño de los pliegos de condiciones para la licitación del proyecto. En resumen, el flujo de fondos inicial para el proyecto está conformado por lo que debe aportar la municipalidad para el proyecto, es decir, el 30%, que son retornables o no retornables, en este último caso, de que el beneficio sea de impacto social y afecte positivamente el 32% de la población. Bueno, los aportes de la nación a través del COMPES hasta por el 70% del valor del proyecto, más las posibles adiciones por ampliaciones imprevistas, un 23% adicional. Bueno, en cuanto a los flujos de capital esperados a futuros, en este tipo de proyectos de interés social y de conformidad con las exigencias gubernamentales a través del COMPES, los flujos de capital esperados a futuro son los operacionales, es decir, los que garantizan la sostenibilidad del proyecto mediante el beneficio social, con el menor costo y mejor servicio que éste se ofrezca a la comunidad y que es comparable con el de cualquier empresa de actividad comercial y para el cual deben determinarse los costos operativos, los cuales son el costo unitario del pasaje, cuánto cuesta producirlo, el costo de venta del pasaje al que se debe vender, cuál es el costo total operacional de la empresa, cuál es el punto de equilibrio de la empresa en función a los pasajeros transportados, o sea, en el que la empresa no tiene utilidades, ni tampoco pérdidas. ¿Qué volumen de venta de pasajes necesita la empresa que le permita una utilidad para futuro crecimiento o mejoras operacionales? ¿Cómo se puede disminuir los costos de operación sin afectar la calidad del servicio? Y por último, ¿cómo controlar los costos? Bueno, hablemos ahora sobre los costos no incurridos al inicio de un proyecto. Los costos no incurridos al inicio de un proyecto son los costos de diseño del proyecto exigidos por el COMPES, para nuestro caso, descritos en el flujo líquido de dinero para el inicio del proyecto de inversión social, los cuales deben ser asumidos por la municipalidad y que no son considerados como valores aportados al proyecto por parte del COMPES.
Por último, hablemos de los flujos diferenciales e incrementales de un proyecto. Entonces, para determinar los flujos diferenciales e incrementales de un proyecto, debemos primero determinar los costos de operación. ¿Cuáles son estos? Costos fijos, es decir, aquellos que hay que pagar siempre en un periodo determinado o planificado, sin importar el número de pasajeros que suba o baje. Costos variables, es decir, aquellos que varían cuando se incrementa o disminuye el número de pasajeros transportados. Costo total, es decir, la suma de los costos fijos y los costos variables. Y costo unitario, es decir, lo que cuesta transportar a cada pasajero, equivalente a dividir el costo total entre el número de pasajeros transportados. Entonces, para determinar los costos fijos es necesario incluir todos los costos que conlleva la operación del sistema, entre ellos costos administrativos, costos laborales, costos de mantenimiento, costos de insumos y repuestos, costos paraficales, de seguros y obligaciones legales. Entonces, luego podemos determinar los diferenciales incrementales mediante dedicando al mismo tiempo interés a la identificación de alternativas sin proyecto que las con proyecto, no omitiendo por ninguna razón las alternativas relevantes, asegurándonos de que estas alternativas sean viables, tanto técnica como administrativa, como legal, como financiera y como éticamente. Y determinar claramente cuáles son los costos que vamos a incluir en los flujos de caja y cuáles no. Bueno, esperamos que el tema haya sido de su comprensión y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud de su parte. Con el gusto las aclararemos en el marco de esta clase. Muchas gracias por su atención.